Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro conversatorio del día de hoy, que va a durar 1 hora, sobre el futuro de la agricultura frente a la nueva Constitución, organizado por Araya y compañía de abogados. Soy Matías Araya, yo soy el socio fundador del estudio, el cual fue fundado el año 2004. Nosotros llevamos en Araya 18 años apoyando al sector agrícola, y conocemos muy de cerca la preocupación de todos los actores principales de la industria por los efectos que tendría para el sector si se aprueba el nuevo texto constitucional el próximo 4 de septiembre. Nos parece fundamental informar que las normas permanentes y transitorias sobre el régimen jurídico de las aguas, la seguridad alimentaria y plurinacionalidad son tremendamente perjudiciales para la sobrevivencia y desarrollo a futuro de la agricultura, exportación y campesina. Es por esta razón que quisimos realizar este conversatorio acerca de qué pasará con los derechos de agua si se aprueba la nueva Constitución, cuáles son los alcances del nuevo texto para el desarrollo de la agricultura nacional, y lo conversaremos ahora con un grupo de panelistas de lujo. Los invitados son Sebastián Leiva, que es abogado de la Universidad de Chile y socio de Araya y compañía, que tiene más de 18 años de experiencia en materia de derechos de agua y recursos naturales, y durante su carrera ha asesorado a grandes empresas del sector agroindustrial. Por otra parte, José Leonel Ojeda, que es abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, y socio de Araya y compañía, y a lo largo de su carrera se ha especializado en derechos de agua y asesorado a las principales empresas agrícolas de Chile en esta materia. Don Mario Schindler, ingeniero agrónomo y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas, AMPROS, y Felipe Martín, ingeniero agrónomo con destacada trayectoria en políticas públicas y empresariales. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego y actualmente es gerente general de Más Recursos Naturales, una empresa experta en temas de aguas y energía. Por otro lado, yo quisiera referirme a una publicación que salió hace poco tiempo atrás en el diario El Mercurio, donde el presidente de la CNA, él dice que la paralización de las inversiones podría ser el peor e impactar grave y negativamente a la seguridad alimentaria de la población. Se hizo una encuesta entre los principales ejecutivos del sector, y la gran mayoría de la gente, un 60%, manifestó que aplazó sus inversiones por la inseguridad que genera el proyecto de constitución que se está presentando a la aprobación o rechazo de la ciudadanía el próximo 4 de septiembre. Bueno, vamos a comenzar primero con don José Ojeda, que va a presentar sobre los cambios constitucionales propuestos. Así que adelante, José, partamos con esto y después damos comienzo al conversatorio. Gracias, Matías. Buenos días a todos. Vamos a hacer primero, antes de empezar el conversatorio, una pequeña introducción de cuáles son los cambios que a juicio de nosotros están directamente relacionados con el futuro de la agricultura y cómo se van a ir manejando esto. Primero tenemos que tener claro que nosotros estamos viendo acá que con la propuesta de nueva constitución hay un cambio completo del sistema. No hay nada que se conserve ni nada del sistema anterior, ya sea esto bueno o malo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Un verdadero cambio de paradigma, ¿ya? En cómo se ha entendido la naturaleza, cuál es la relación que tienen los recursos naturales, y en lo que nos convoca al conversatorio de hoy día, en la relación que tienen los recursos hídricos, las semillas, con la actividad productiva agrícola, ¿ya? Dentro de estos cambios de paradigma importantes, tenemos en primer lugar cómo se ha entendido la naturaleza. Hoy día se consagra ella misma como titular de derechos fundamentales en la misma Constitución. Vemos también determinados cambios, y que al sector agrícola es muy importante destacar porque no hay en todo el borrador de la Constitución una especificación de la actividad agrícola productiva, sino que lo único que hay son menciones al pequeño productor agrícola, al campesino y a los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando acá? El sector agrícola es tratado solo como otra actividad productiva más.
No vemos con esto entonces un reconocimiento ni un tratamiento al importante rol que juega la agricultura en nuestro país, y menos aún de qué manera esta actividad como otras se tiene que relacionar con temas tan importantes que están siendo tratados como es la preservación y conservación de los ecosistemas. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver ahora un poco qué es lo que pasa con el régimen jurídico de la agua, que como ya todos deben saber, hay un cambio muy fuerte al respecto. Primero, y aunque no es una novedad, porque esto ya está tratado en la modificación que se aprobó al Código de Agua, que salió publicado el 6 de abril de este año, se consagra el derecho humano al consumo de agua potable y saneamiento, y que va a prevalecer sobre todo otro tipo de ejercicio o extracción de agua. Esto ha sido la bandera de lucha y de los temas que más ha preocupado y de los temas que más se cuestionaban del Código de Aguas del año 80. Y ya lo vemos que está instaurado en el Código actual, y también hay un nuevo reconocimiento ahora a nivel constitucional. Después, también vemos un cambio importante en cómo se tratan las aguas. Las aguas siempre han sido bienes nacionales de uso público en nuestra legislación, y hoy día pasan a tratarse con un nuevo concepto que no existía antes, como bienes comunes naturales inapropiables, y sobre los cuales el Estado tiene varios deberes que cumplir, y sobre todo se establece que respecto a ello solo pueden existir autorizaciones de uso. ¿En qué se traduce esto? En que no hay más propiedad sobre derechos de aprovechamiento de aguas. Luego, si nosotros vemos que se cambia la naturaleza, digamos, y el resguardo de las aguas, se puede decir al tiro que estas aguas pasan a ser inapropiables, incomerciables, y los derechos de agua no van a poder seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace el texto de la convención? Lo que hace es que a través de normas transitorias establece que se van a transformar estos derechos en autorizaciones y van a poder seguir explotándose hasta que operen las redistribuciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Es un detrimento del derecho a propiedad, una expropiación, pero que no es tratada de tal manera, ni con indemnizaciones, ni nada por el estilo, y lo que va a venir a hacer es un sistema de autorizaciones puro y de muy poco respaldo jurídico y certeza, ya que van a ser autorizaciones simples, es decir, que tal como se hacen se pueden deshacer, y son tan estrictas que ni siquiera se puede hacer un cambio de titular respecto de ellas. Vemos también respecto de las aguas nuevos conceptos. Hay un concepto que también ya estaba tratado en el nuevo Código de Aguas, que era la conservación y preservación del ecosistema, pero el Código de Agua actual lo entendía su relación del ecosistema con las actividades productivas. Acá en la Constitución vemos que el ecosistema, su conservación y preservación como un todo absoluto. No hay una relación y cómo se relaciona esto finalmente con las actividades productivas. Vemos también un cambio en la institucionalidad del agua a lo que lo conocíamos actualmente. Actualmente existían las organizaciones de usuarios de agua, compuestas por juntas de vigilancia, comunidades de agua, asociaciones de canalistas, y teníamos por otra parte a la Dirección General de Agua. Hoy día hay un cambio fuerte en esto y se basa todo en el principio de la gobernanza participativa. Y aquí es donde empiezan a jugar, o van a jugar un papel importante si se aprueba en la Constitución, los consejos de cuenca. Los consejos de cuenca van a ser los encargados de la administración de los recursos hídricos en toda la cuenca. Imagínense en el caso, por ejemplo, Aconcagua va a ir desde la primera sección hasta su desembocadura en el mar. Y estos consejos de cuenca van a estar integrados tanto por los usuarios de agua, las sociedades civiles, entidades locales, e incluso se agrega un factor político, ya que el gobernador regional va a tener injerencia en los consejos de cuenca y en cómo se administra el agua. Vemos por la parte ya más estatal, lo que viene a ser como un reemplazo a la Dirección General de Agua, que se crea la Agencia Nacional del Agua, que va a cumplir un deber de supervigilancia respecto al tema hídrico. Y sobre otras cosas, tiene que dedicarse a asegurar el uso sostenible de las aguas para asegurar el agua tanto a las generaciones actuales
como a las futuras. Vemos también, y con especial preocupación, que el tema de la administración del agua se va a tornar o va a tener una arista política, ya que, como dijimos antes, dentro de las regiones autónomas se tienen competencias que van en relación a velar por el uso racional del agua dentro de los consejos de cuenca, y también van a estar muy involucrados en lo que es la conservación, preservación, protección e incluso restauración de la naturaleza. Entonces, ahora a un tema que era meramente técnico se le va a agregar un componente político. A lo que habíamos adelantado antes, los derechos de aprovechamiento de aguas se dejan de entender como estaban y pasan a ser autorizaciones. Al ser autorizaciones, ¿verdad? Deja de existir la propiedad, se pierde esta, y las autorizaciones pasan a ser incomerciales. Es decir, que lo que quedó en el patrimonio de uno, ahí se quedó con la forma de autorización nomás. No hay pago por expropiación. Y ahora la parte que es más complicada es que se establecen las normas transitorias, la obligación que tiene la autoridad de generar la redistribución de las aguas en un plazo de 6 meses desde que se apruebe el borrador de constitución. ¿Qué ocurre con la redistribución? Que la redistribución, en primer lugar, se hace para garantizar los usos prioritarios que reconoce la Constitución. Consumo humano y saneamiento principalmente. Después pueden ir la pequeña agricultura, pueblo indígena y otro, y el tema agrícola, que va relacionado a lo primero que dije, que no hay un tratamiento específico, se va a entender como toda otra actividad productiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Uno dice, ¿qué vamos a entender por redistribución? Y redistribución se va a tener que entender en sentido amplio, va a ser desde limitar caudales, desde cambiar las características con las cuales nosotros extraíamos la agua, ¿verdad? Quizás teníamos para extraer los 365 días del año o la temporada de riego, quizás ahora se va a limitar, e incluso podemos llegar a ver que hayan extinciones o cancelaciones de las mismas autorizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? No hay una seguridad real que los derechos que se tienen y que van a pasar a ser autorizaciones se mantengan en el futuro. Respecto a las semillas y los alimentos, también vemos que hay cambios radicales. En la Constitución actual no había menciones como las que se establecen hoy día respecto al alimento y sobre todo la relación que trató de hacer el borrador de la Convención respecto a los alimentos y su relación con la naturaleza, y cómo se puede buscar de alguna que otra manera una producción ecológicamente responsable y sustentable. Ahora, y lo mismo que pasaba con las aguas, el tema excluye al sector agrícola. No hay ninguna mención al rol que juega el sector agrícola en esto, y hay un enfoque claro en el rol que juega el pequeño productor agrícola, el campesino y los pueblos indígenas. De hecho, se consagra y se reconoce explícitamente a la agricultura campesina como fundamental para la producción de alimentos, y se excluye a todo el resto de los participantes. Además, y como apoyo a este reconocimiento, ¿verdad? El Estado va a garantizar el derecho a los campesinos y a los pueblos indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. También vemos que se establecen varios deberes que debe cumplir el Estado y que van relacionados con asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Se establecen deberes de promoción muy amplios, como es promoción de alimentos sanos, comercio justo, y de velar por un sistema alimentario que sea ecológicamente responsable y sustentable. Todo esto con declaración de principio, que no sabemos en qué es lo que va a terminar finalmente. Entonces, de esta pequeña presentación que pudimos hacer, lo que estamos viendo es que existe una nueva regulación que va a afectar a la actividad productiva, ¿ya? Y en especial a la actividad agrícola de nuestro país, ya sea por la relación que tiene esta con los recursos que requiere para llevar a cabo su labor, ¿bien? O también por la forma en que se relaciona la producción de alimentos y la seguridad y los deberes que debe cumplir el Estado, y siempre enfocándolo en la perspectiva del pequeño productor agrícola, del campesino, de los pueblos indígenas, pero no explicitando la importancia que tiene la actividad agrícola en todos los niveles en nuestra sociedad, en la economía de nuestro país y por supuesto en la seguridad alimentaria. Así que ahora Muchas gracias, paso José.
Muchas gracias, José, por tu presentación, muy clara. ¿Ah? Quisiera comentarle a todos que pueden hacer sus preguntas, las estamos recibiendo en el chat que tiene Zoom. Encantado de que la hagan y se las vamos a responder. Sebastián, yo quería darte primero que nada a ti que nos pudieses comentar un poco más sobre la presentación de José respecto a todo lo que se refiere, ¿no es cierto?, el proyecto Constitución y lo referido al agua, que sin duda preocupa a la gran mayoría de los aquí presentes. Bueno, saludarlo a todos, ¿ah? Y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, entrando en materia, yo creo que mi socio José Lionel fue demasiado respetuoso del proyecto constitucional, y yo creo que hay que hacer una bajada importante respecto de la gravedad de lo que se nos está planteando en esta propuesta constitucional. Lo primero, contarle a todos los que nos están escuchando que el tema del agua no es un problema exclusivamente de la agricultura, es bastante más amplio. Yo, parafraseando a Humberto Peña, que hizo una muy buena columna en El Mostrador en el día de ayer, hay algunas cifras para que entiendan realmente el problema. El 80% de las exportaciones de Chile, minería, fruticultura, vino, celulosa, acuicultura, requiere de las aguas para desarrollar su actividad, el 80%. O sea, el tema va mucho más allá de la agricultura. Luego, las aguas también se ocupan en un 23% para la capacidad de generación hidroeléctrica. Y en algunas regiones, el 50% del PIB está asociado a actividades que utilizan las aguas para su desarrollo. Y a nivel nacional, las empresas que utilizan las aguas contratan más del 20% del empleo en Chile. Por lo tanto, el tema que nos convoca es un tema bastante más amplio que exclusivamente respecto a la agricultura. ¿Y por qué yo decía que mi socio José Lionel fue condescendiente con respecto al proyecto constitucional? Porque el hecho de que hoy día nosotros tengamos derechos de aprovechamiento de agua, propiedad sobre una concesión que permita usar las aguas, con características específicas y con un caudal específico, eso tiene un valor patrimonial. Y en virtud de la Constitución, ese valor patrimonial va a pasar a ser cero. ¿Por qué? Porque lo que ellos llaman autorización de uso de agua no puede ser transferible porque se declaró incomerciable. Esto tiene un efecto más importante a mi juicio, porque en la práctica mucha gente habla, oye, esto es una expropiación. No, señor, la expropiación supone el pago, y un pago justo. Esto es una expoliación. Yo y muchos agricultores y personas que desarrollaban la actividad asociada al agua pagaron por sus derechos de aprovechamiento de agua. De ganar la propuesta de la, constitucional del apruebo en el plebiscito, esos derechos de aprovechamiento de agua es cero. Y eso se llama expoliación, no es expropiación. A nadie le van a pagar por sus derechos de aprovechamiento de agua cuando pasen, en virtud de esta nueva constitución, a hacer autorizaciones de uso de agua. Y eso, Matías, tiene un efecto importantísimo y consecuencias directas que las vamos a ir conversando durante el conversatorio, pero quiero aclarar inmediatamente de que aquí va a haber una eliminación de la propiedad. La perdemos, tenemos un daño patrimonial importante a todas las empresas y también los pequeños agricultores y campesinos, porque ellos también perderán su propiedad sobre su derecho de agua y pasan a tener autorizaciones de uso de agua. Y esas autorizaciones de uso de agua va a ser administrado por un consejo de cuenca, que va a estar compuesto por la sociedad civil entre sus componentes. La Constitución nos define que es la sociedad civil, con todo respeto, y no quiero ser peyorativo, será la Junta de Vecinos, un centro de madre, no tengo idea, y por lo tanto un ente que era técnico, como las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, hoy día desaparecen, a mi juicio desaparecen, para ser administradas por un ente político, porque va a estar la composición política dentro de este ente, y donde probablemente, lo voy a decir en términos peyorativos, un burócrata en Santiago va a decidir cuántos metros cúbicos, litros por segundo va a usar cada uno de los usuarios. Entonces el tema es de suma gravedad.
este burócrata va a llamar por teléfono al celador, al aguatero, para que cierre una compuerta o la abra. ¿Quién va a pagar las infraestructuras de los canales que hoy día? Hay tradición de más de 100 años en desarrollo y organización de usuarios, y eso se elimina de un paraguaso en virtud de esta propuesta constitucional. ¿Ah? Eso es lo que puedo comentar para poner el enfoque donde debe corresponder. De hecho, hay varias preguntas que la gente hizo, Sebastián, en relación a lo que tú estás señalando. Por ejemplo, Felipe Recabarren pregunta: buenos días, ¿cuál es su opinión en relación al futuro de las organizaciones de usuarios, especialmente Junta de Vigilancia y asociaciones de canalistas? Ya lo comenté. ¿Sí? No están expresamente establecidas como entes participantes del Consejo de Cuenca, que quién va a administrar las cuencas y va a determinar cuánto caudal te va a entregar a ti. Exacto. Bueno, yo tengo acá una pregunta para Mario. Mario, me gustaría saber qué rol juega la semilla en el mundo agrícola y cómo se relaciona este rol con las normas aprobadas en la Convención Constitucional, especialmente en relación con la seguridad alimentaria, el uso del agua y la restitución de tierra. Hola Matías, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes están participando de este webinar. Muy buena tu pregunta, larga. Vamos a tratar de sintetizar la respuesta. A ver, José ya nos presentó muy bien, ¿no es cierto?, cómo quedó en definitiva el texto, pero yo quiero ir un paso atrás, y creo que es muy importante en esta reflexión, que fue la discusión que tuvimos en la convención. Nosotros como gremio, obviamente ante la gran cantidad de normas, fueron 18 normas, y más de 40 indicaciones vinculadas directamente al sector semillero, tuvimos una participación en conjunto con nuestro director y todo nuestro equipo muy activa desde octubre del año pasado en la Convención Constitucional, porque básicamente la discusión que tuvimos en ese momento fue muy dura en relación a lo que nosotros interpretamos que es un desconocimiento profundo que está graficado en el texto final de lo que es la ruralidad en Chile y la actividad agrícola en Chile. Tuvimos que enfrentar temas como, por ejemplo, que ya los ha mencionado de una u otra manera José, pero que son muy importantes de recalcar, lo que nosotros llamamos la agricultura sin agricultores. Solamente se establecía que eran relevantes para la agricultura un sector de los agricultores, los pequeños agricultores, los recolectores, y que iban a basar la seguridad, la soberanía alimentaria de Chile, ¿no es cierto?, en base a semillas ancestrales. También, por supuesto, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad alimentaria. El concepto que empezó a usar al principio era solamente soberanía alimentaria, que era producir dentro de Chile para abastecernos y excluir todo lo que significaba el comercio internacional tan relevante para Chile, no solamente para exportar, sino que para abastecernos de alimentos. El fin al mejoramiento de las semillas, prohibir todo tipo de propiedad privada en las semillas, un apagón tecnológico en términos de investigación absoluto, ¿no es cierto? Cerrar el acceso a tecnologías por la vía constitucional y todo este exilio territorial, ¿no es cierto?, que significó en algún momento no poder producir a una determinada distancia, a 12 kilómetros, donde se utilizaran productos químicos u otros. Por lo tanto, este concepto de dividir y segregar a la agricultura, obviamente, que nosotros lo vimos como uno de los grandes problemas en la etapa previa. Y en la etapa previa, ¿no es cierto?, tuvimos una gran discusión que terminó en lo que nos mostró José ahora, pero también quiero pasar el mensaje de que esto no termina ni con el apruebo ni termina con el rechazo. El trabajo sigue. El trabajo sigue, en cualquiera de las dos situaciones sigue, porque lo que nosotros vimos en términos sobre todo del desconocimiento del sector rural y lo que vamos a tener que enfrentar en cualquiera de las dos situaciones va a ser un tema muy profundo. Y obviamente que el agua y el territorio, como decía tu pregunta, es un tema absolutamente transversal y que afecta a toda la agricultura y que me imagino que Felipe se podrá referir más en detalle al respecto. Sí, justamente yo tenía una pregunta para Felipe. Felipe, bueno, gran parte de la agricultura se desarrolla a través del financiamiento público en obras de riego. A tu juicio, ¿cómo ven el escenario de los proyectos de riego para predio agrícola en caso de aprobarse el borrador de la nueva Constitución? Bueno, va a tener un cambio tremendo, pero lo más importante en este minuto es que yo creo que cualquier agricultor en este minuto tiene que tratar
de postular a la ley de riego. ¿Y por qué? Porque lamentablemente, como dijo Sebastián, acá están perdiendo la propiedad del derecho. O sea, el uso, goce y disposición. Y va a depender de una autoridad pública, en donde esa autoridad pública puede definir que no se necesita. Si uno postula la ley de riego y le aprueban financiamiento del Estado, quiere decir que está valorizado como que posiblemente puede continuar produciendo, ¿ya? Entonces, al final nos estamos llenando de ineficiencias en el sentido de que algunos privados podrían hacer inversiones en forma directa, pero si la hacen en forma directa, después un empleado público puede considerar que no es viable, no es interesante, y le pueden quitar el beneficio de ocupar el agua, y realmente estamos perdiendo inversión privada de forma muy fuerte, porque ahora el que no postula la ley de riego posiblemente tiene desventaja frente a alguien que postuló la ley de riego. Ahora, la ley de riego ha sido sumamente difícil aprobarla en un próximo periodo. Más aún, la aprobaron por un año más. Por lo tanto, también está en riesgo ese posible beneficio que tenían agricultores que querían invertir en seguridad alimentaria, en inversión para producir agrícolamente. Lo que dijo Mario y Sebastián, en este minuto el pequeño agricultor es el único valorado por la Constitución. ¿Qué pasa con todas las inversiones privadas y públicas que se han realizado respecto a hacer potencia agroalimentaria? Todo eso se está tirando a la basura. Entonces, yo personalmente, al igual que Sebastián, creo que es gravísimo, no solo para la agricultura, sino para diferentes industrias. Y también quiero hacer un llamado. O sea, acá los gremios tienen que actuar en forma más rápida. Quedan 7 semanas, el rechazo ha ido bajando, el apruebo ha ido aumentando. Lo que se habla, y Sebastián lo hemos conversado en innumerables oportunidades, es que la gente que va a estar administrando este recurso, muchos no saben qué va a pasar realmente con las inversiones, porque no son expertos. Cuando estamos poniendo a un político, cuando estamos poniendo a la señora Juanita, que no tienen experiencia en la administración del recurso natural como el agua, como una junta de vigilancia o una asociación de canalistas, puede meter las patas. Y en ese sentido nos vamos a llenar de problemas posteriormente si esto se aprueba de la manera que está. Yo, para ser franco, no quiero ser alarmista, uno se puede ir adaptando, pero la adaptación a este escrito de la nueva Constitución se hace muy, muy difícil. O sea, la mano viene pesada. Matías. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Sebastián, no sé, antes, que tiene que ver con, la hizo Agustín Cordero, que es un poco completando lo que tú hace un rato mencionaste. Él está preocupado, él dice buenos días, pero también se expropia o expolia, digamos, como mencionaste tú, toda la red de canales y el pozo en que hubo que hacer. A ver, voy a contestar esa pregunta y voy a complementar lo que dijo Felipe. A ver, la Constitución no dice nada, pero si va a haber un ente que ya no van a ser las organizaciones de usuarios, en definitiva, los que van a administrar el recurso, ¿cómo va a llegar ese recurso al titular de las autorizaciones de uso de agua? Y por lo tanto, la única manera de que ellos puedan usar y gozar de esa infraestructura, que hoy día más de 12.000 organizaciones de usuarios, y su infraestructura necesariamente, creo yo, que para poderlo ocupar, en el fondo deberían expropiarse, pero no está considerado en la Constitución, al menos expresamente,
la expropiación de infraestructura hídrica, llámese pozo y canales. Pero las palabras crean realidades, y un poco quiero complementar lo que dijo Felipe, Matías, sobre la circunstancia de que este proyecto constitucional en el fondo se avergüenza o demoniza el uso productivo del agua, como si fuera algo malo. ¿Ah? Esta constitución, y ya lo dijo José Lionel, en el Código de Agua ya se protegió debidamente el derecho humano al agua como uso prioritario. También se protegió la preservación ecosistémica, y yo creo que todos los que estamos acá escuchando, creo yo, y los panelistas, creemos que son usos determinantes para el desarrollo sustentable del país. Pero este proyecto constitucional en ningún caso habla del uso productivo de las aguas, que son vitales para el desarrollo del país. Entonces, cuando tú tienes una actitud, una visión negativa de un uso productivo, demonizando conceptualmente que se haga uso del agua para estos fines, es la mirada que vamos a tener como país respecto de eso. Este concepto de no es sequía, es saqueo, es una falsedad enorme y construyó una realidad. Hoy día hemos estado golpeados por los 15 años de mayor sequía a nivel nacional desde que se tiene historia y análisis de datos. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tengo y debo transmitirle a los que están oyendo es que no debemos avergonzarnos de estar trabajando o tener una mirada de un uso productivo de las aguas dentro de la función social. Y toco también el tema de la inversión. Esto es gravísimo porque al ser incomerciable las autorizaciones de uso de agua, es decir, no se puede transferir, el mercado no puede asignar las aguas en la zona en que se ha declarado en restricción, estas autorizaciones de uso de agua también se pueden extinguir, revocar, ya no por la caducidad, por no uso, como dice el actual código. Hoy día existen otros elementos que son absolutamente adicionales, que dan razones para poder extinguir y revocar por una autoridad administrativa tu derecho de agua. Y para los abogados se van a espantar de los conceptos que se usan, porque son conceptos que no podríamos tener millones de interpretaciones, podríamos estar toda la tarde hablando de ello. Se van a poder caducar por criterios de conservación, no sé quién lo va a definir. Se van a poder caducar los derechos de agua por interés público. Se van a poder caducar los derechos de agua por protección de la naturaleza y también por un beneficio colectivo. Imagínense lo genérico, lo amplio, lo interpretable que puede llegar. Y eso, ¿qué incide? Incide a que haya incertidumbre y que caiga la inversión, como mencionó las cifras Matías. Hoy día la industria, no solo la agrícola, se financia con la banca o con otros terceros. Y hoy día, al no poder transferir, al ser incomerciables las autorizaciones de uso de agua, el financiamiento no va a haber, porque no va a haber ninguna garantía. Los bancos se van a quedar con una tierra, o los acreedores se van a quedar con una tierra sin agua. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a poder financiar? ¿De qué manera vamos a generar un proyecto agrícola cuya explotación va al 5º año? Si tú no vas a poder asegurarle ni al mismo inversor que sus derechos de agua van a poder estar 20 o 25 años. Entonces, desde esa perspectiva, Matías, vuelvo a insistir que el tema es gravísimo, gravísimo. De hecho, Sebastián, hay uno de nuestros auditores, en este caso participantes de este seminario, Andrés Bravo, que dice: ¿qué pasa con las garantías constituidas sobre los derechos de aprovechamiento de agua si estos se extinguen? Bueno, las normas transitorias, Matías, consideraron que se mantienen las hipotecas, ¿ok? Pero de aprobarse el proyecto constitucional ya no van a haber hipotecas, porque como dije, las autorizaciones de uso de agua son incomerciables. Pero nadie entiende, ni nadie puede explicar, tal como decía Mario, la falta de conocimiento, de qué me va a servir para los bancos mantener, y que los bancos no escuchen, de qué nos va a servir mantener hipotecas sobre derechos de aprovechamiento de agua que van a pasar a ser autorizaciones de uso de agua que van a estar fuera del mercado. ¿Cómo se van a ejecutar esas garantías? Imposible. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día se acaban las garantías por más que mantengamos una hipoteca,
Y hay también que considerar que hoy día ya se elimina el registro de propiedad de agua y esto pasa a ser un registro que lo va a mantener la Dirección General de Agua y luego la Agencia Nacional del Agua. Tengo una pregunta para Mario. Básicamente lo siguiente, Mario. De acuerdo a las normas aprobadas por la Convención Constitucional, ¿quién es el responsable de la soberanía alimenticia? Sí, muy buena tu pregunta. Como se planteó inicialmente, los responsables de la soberanía alimentaria en Chile recaía solamente sobre un grupo de agricultores, excluyendo a un porcentaje muy amplio, no solamente de los agricultores, sino que del territorio nacional. Finalmente, en los artículos 54, 55 y 56, que son solamente los que hablan sobre este tema, queda de una u otra manera difuso, no estaba como inicialmente se planteó, pero insisto, hay que recordar de que todo el texto contiene elementos en los cuales, como decía muy bien Sebastián, que yo rescato lo que él dijo en términos del concepto de la demonización, todos los factores que hasta hoy día conocíamos como los factores productivos de nuestra agricultura, la semilla de calidad, ¿no es cierto?, el uso racional y profesional de agroquímicos, de fertilizantes, etcétera, todo se demonizó, todo, no solamente el uso del agua. Y pasaron a ser los responsables en el texto escrito, ¿no es cierto?, de la soberanía alimentaria, solamente un grupo de agricultores excluyendo a otro grupo de agricultores muy grande. En general, el texto es un texto que tiene un carácter exclusivo y no inclusivo en todo tipo de ámbitos. Por lo tanto, yo creo que, y lo que rescato un poco de nuestra participación fue que logramos imponer varios conceptos, el de seguridad alimentaria junto con el de soberanía alimentaria, el de producir más con menos, el de la semilla agrícola complementaria a la semilla ancestral, pero en definitiva no queda claro de que los responsables de la soberanía alimentaria, como muy bien decía Sebastián, somos todos los agricultores de Chile y todos los gremios que participamos en la agricultura, sino que más bien tiene un carácter de enfatizar la importancia que tienen determinados grupos de agricultores, ¿no es cierto?, en desmedro de otros. Y eso yo creo, desde mi punto de vista muy personal, de que es algo que es inaceptable en un texto constitucional. Felipe, yo tengo una pregunta para ti. La incertidumbre que podría sufrir la agricultura en el desarrollo de sus actividades por los cambios constitucionales, ¿crees que se podría replicar en otros rubros como el energético y el minero? Sí, por supuesto, Matías. O sea, y acá quiero responder tu pregunta y además complementar lo de Mario y Sebastián. Todas las industrias están en riesgo. La única industria que yo creo que quedó bastante bien parada dentro de las cosas positivas de esto es la sanitaria, ¿ya? Pero el resto a todas las afecta, ¿ya? Y de forma muy similar. Ahora, ¿por qué? Porque se perdió el uso, goce y disposición del derecho de agua. O sea, en este minuto estamos al alero de una persona que autoriza o no autoriza que va a ser del gobierno de turno. Ahora, más que demonizar a la agricultura, porque así lo puso Sebastián, Carlos Recondo me mandó por interno un comentario, que es importante que dejemos claro. La agricultura lo que hace es transformar el agua en alimento. Y el problema de esto es que la gente en las ciudades cree que los alimentos nacen en las góndolas de los supermercados. Y eso es real. Eso es absolutamente real. Entonces, ¿en base a qué estamos haciendo normas que afectan al 80% de la producción nacional? Porque los pequeños agricultores están bastante defendidos, pero producen el 20%. ¿Creen que vamos a tener la misma calidad y cantidad de alimentos que tenemos ahora en los supermercados? ¿Creen que vamos a poder exportar la misma cantidad con las condiciones que tenemos actualmente o futuras en el tema de la Constitución? Yo personalmente creo que no.
Y eso nos lleva a que entendamos que hay que actuar de cierta forma, y acá quiero complementar lo que dice Sebastián, para ir defendiendo un poco la capacidad productiva. ¿Y por qué digo esto? Porque si llega a cambiar, que no lo sabemos, pero si llega a cambiar, hay estructuras legales que hay que empezar a realizar. Y ahí con Sebastián lo hemos hablado varias veces. Primero que nada, hay que hacer balances hídricos, ¿ya? En todas las cuencas, en todos los campos que quieran producir, hay que hacer balances hídricos para demostrar que el recurso se necesita. Por si acaso, a alguien se le ocurre decir que no lo necesitamos. Segundo, hay que posiblemente realizar sociedades que tengan la capacidad de uso del agua en diferentes estructuras, llámese minería, sanitaria, agrícola, energía. ¿Por qué? Porque ahora las sociedades, si no tienen un uso claro al respecto, posiblemente también pueden perder ese derecho. Hay que empezar a ordenarse en valorizar el activo que tenemos. ¿Por qué? Porque los bancos, como dijo Sebastián, van a perder esa garantía y van a tener que hacer cambios de garantía. ¿Por qué? Porque actualmente, y ahí hay que ser claro, hay normas internas de bancos que valorizan el derecho de agua en un 20% del patrimonio y la tierra en un 80%. Al perder ese derecho de agua, la tierra tiende a cero también. Y también hay que empezar a valorizar de qué manera vamos a perder patrimonio y vamos a perder garantías, como dijo Sebastián. Los bancos no están tan pesimistas en cuanto al tema de las garantías. Yo personalmente, como asesor de varios bancos, creo que están equivocados, pero no están escuchando, y en base a eso, Sebastián lo que dijo, por favor escuchen. Por favor, escuchen. Y por último, también vamos a tener que estructurar de alguna forma el tema de cómo avanzar respecto a, lamentablemente, pasar a ser más pequeños productivamente. Porque si no, no vamos a poder defender el derecho a uso de esos recursos. Porque por constitución están garantizados los pueblos indígenas y los pequeños agricultores. Y eso es gravísimo, gravísimo porque todas las otras industrias, ya ahora respondo lo que me dijiste, Sebastián, todas, Matías, todas las industrias en este minuto pueden salir afectadas. Y por lo tanto, aquellos que no estén garantizados por la Constitución pueden tener un riesgo aún mayor. Todos estos ordenamientos van a pasar a ser parte del sistema de adaptación, el cual es demasiado rápido para que se adapte en toda la industria la cantidad de empresarios que tiene. El que no parte ahora va a tener un problema serio. Muy bien, gracias Felipe por tu respuesta. Sebastián, quiero hacerte una pregunta que básicamente Eduardo Gómez, que fue uno de los primeros que consulta acá en nuestro chat interno y que creo que es bastante interesante, él dice, será una expropiación. Bueno, tú dijiste expoliación. ¿Por qué no se pagará por ella considerando que hay gente que invirtió en eso? ¿Afecta de la misma forma a quienes tienen derechos registrados por más de 70 años? En definitiva, Sebastián, si nos puedes contar, la gente que de alguna manera va a verse perjudicada, ¿no es cierto?, por esta expoliación, ¿va a poder recurrir, va a poder demandar al Estado, esa gente que pagó millones por sus derechos de agua hace poco tiempo atrás, sus derechos superficiales, subterráneos, va a poder pedir que se restituya, va a poder los dineros que invirtió? ¿Qué piensas tú de eso? A ver, esto claramente, como decimos los abogados, hay discusiones, hay una interpretación que es bastante amplia, pero a mi juicio yo creo que sí. Hay algunos que sostienen que al ser el texto constitucional
como todos deben saber, en el fondo, y si no le explicamos a los que no son abogados que están participando, la norma matriz, la norma primordial respecto a la cual cuelgan las otras leyes. Entonces, desde esa perspectiva, en el fondo, algunos sostienen que no podría demandarse al Estado, toda vez que no es una expropiación regulatoria por ley, sino que es una pérdida patrimonial establecida por la Constitución. Pero a mi juicio, cuando se aprobó la reforma constitucional a nuestra Constitución actual, se dijo, en el fondo, que debían respetarse todos los tratados internacionales, y entre ellos está el Pacto San José de Costa Rica. Y claramente, a mi juicio, quien ha pagado por su derecho de aprovechamiento de agua, de aprobarse el proyecto, autorizaciones de uso de agua y pérdida patrimonial, yo creo que está en posibilidades reales y concretas de exigir un pago por la misma en los tribunales nacionales, y de no aceptar los tribunales nacionales esa exigencia, poder hacerlo a través de este tratado internacional que yo indicaba, que era el Pacto San José de Costa Rica. Pero claramente, para contestarle a Eduardo, no está claro, pero sí es nuestro deber, digamos, como abogado, intentar la exigencia y el pago de estos derechos de aprovechamiento de agua, porque es lo que corresponde, es lo justo, es lo que se hizo en Australia. En Australia hubo un proceso de reforma al régimen jurídico, pero en Australia se pagó los derechos de aprovechamiento de agua al valor de mercado a los titulares, y luego se reasignó. Aquí se están quitando los derechos de agua, eso es lo que está sucediendo. Y quiero dejarlo más amargado todavía, porque hay un elemento que tiene que ver con la autoridad, aquí lo estaba leyendo, con las entidades territoriales, y eso también me parece grave, porque también toca con lo que dice Mario. Como vamos a tener estas regiones autónomas, y con su congreso, que va a ser una asamblea, ellos van a tener facultades para determinar actividades productivas en los territorios donde tengan competencia. Y ellos van a poder establecer en esa zona acciones para proteger los ecosistemas, los asentamientos humanos, los criterios de equidad, con criterios de equidad digo, y justicia territorial. Entonces, para decir las cosas con toda su letra, perfectamente posible sería que en una región determinaran de que no es productivo las plantaciones de palta. ¿Ah? Ya saben de quién estoy hablando, qué zona. O que en determinadas zonas no se van a poder plantar cerezo y se tienen que plantar exclusivamente hortalizas u otras cosas, en el fondo, que Mario nos explicaba, donde nosotros tenemos ventajas comparativas respecto, o bien que no se van a poder plantar determinada semilla en tal o cual lugar. Entonces, el tema va mucho más allá que el aspecto constitucional, si me van a pagar o no los derechos de agua, que yo creo que deben hacerlo. Hay un cúmulo de normas constitucionales. Es bueno, Mario, que le explique a la gente cuántas veces, nos contábamos previo a esto, cuántas veces salía la palabra Estado, agricultura, propiedad, etcétera. Esa cifra es muy buena y clarificadora para que la gente entienda. Y desde esa perspectiva, Matías, sigo insistiendo que el tema es tremendamente complejo. No vamos a poder desarrollar nuestra actividad económica de la manera que lo hemos hecho en los últimos 40 o 50 años. Muchas gracias, Sebastián. Quiero hacer una pregunta a Mario. Básicamente la siguiente: ¿qué ocurre con la propiedad intelectual sobre la semilla bajo este nuevo texto de proyecto constitucional? Gracias, Matías. Mira, quiero linkear esto absolutamente con lo que acaba de mencionar Sebastián. En el texto final, a pesar de que tuvimos uno de los temas que probablemente más tiempo nos llevó y donde tuvimos arremetidas que incluso llegaron a la Comisión de Normas Transitorias, lo cual desde una manera absolutamente irregular, que prohibían el registro, que derogaban el registro de obtentores vegetales del SAC. Imagínate con las consecuencias que eso tenía sobre la disponibilidad de variedades para la agricultura chilena. Prohibían todo tipo de propiedad privada sobre las semillas, etc. Esas normas no prosperaron. Y solamente quedó una que dice, ¿no es cierto?, que vincula el libre uso e intercambio de semillas de los pueblos y naciones indígenas y los pequeños agricultores. Lo que en principio parece inocuo, pero en esta Constitución yo creo que el análisis no se puede hacer de manera aislada, sino que tiene que empezar a vincularse con las otras normas. Y lo que acaba de decir Sebastián es muy gráfico en términos de las consecuencias que esto podría tener
cuando uno empieza a vincular normas de este tipo con, por ejemplo, la autonomía territorial, y que no lo hemos podido desarrollar en este webinar por el tiempo, me imagino, pero que es un tema sumamente relevante y las implicancias que eso tiene. Y como decía Sebastián, sí, claro, es interesante ver, cada uno puede hacer el ejercicio. Yo me imagino que todos tienen el texto, la palabra Estado se menciona 360 veces y la palabra agricultura se menciona una vez. Tengo otros ejemplos, pero alimentos 4 veces, alimentación 2 veces. Uno puede ir sacando sus conclusiones a partir de eso. Juan Lanzarotti hace una pregunta, quizás José Ojea o Sebastián nos puede contestar. Él dice, ¿existe algo similar a la propuesta convencional que funciona en otro país? ¿Y cuál es la experiencia? Que lo conteste José Leonel, porque lo voy a dejar depresivo a todo, así que José, de optimismo. No, la verdad que no tengo mucho optimismo que dar. A ver, el sistema que tenemos, que se está tratando de instaurar, hay cosas que se han copiado de otras partes, efectos buenos pueden tener, efectos malos también, pero el tema es que acá cada sistema es un traje especial para cada país. Nosotros, por las características que tenemos, la formación de nuestras cuencas, cómo se lleva a cabo, no lo podemos replicar al caso de Perú, por ejemplo, que tiene un sistema propiamente de licencia de uso de agua, más similar a lo que es una autorización, pero yo creo que harto más seguro de lo que es una autorización simple como lo que se ha puesto ahora. Y yo creo que el grave problema que estamos teniendo acá en el tema del agua, aparte de que es un cambio completamente radical, que es una pérdida de la propiedad, es una pérdida de la inversión, es la falta de certeza jurídica al respecto. El tema fuerte está ahí. Hoy día todos decían, oye, pero tranquilo, si tu derecho a agua se va a transformar en una autorización, vaya a poder seguir ocupando. Sí, perfecto, pero voy a pasar después por un proceso de redistribución sin reglas claras, no sé a dónde vamos a llegar, y si uno hace una lectura integrada de la Constitución, tampoco llegáis a dar una seguridad de que la actividad productiva y la importancia que tiene el alimento se relaciona con todos los agricultores, sino que se ve específicamente al pequeño y dejamos de lado todo el resto. Consejos de cuenca existen en varias partes. Efectivamente, se involucra mucho a la comunidad, pero en el caso chileno, lo escuchaba en otras presentaciones, hablaba que deberían intervenir aproximadamente 154 entidades, tanto públicas como privadas, para poder organizar en el concepto de que ellos quieren hacer. Con la idiosincrasia que tenemos y sumándole ahora el factor político que se le quiere meter a esto, imagínense el problema que puede resultar. Estamos desviándonos desde la parte técnica a una parte más política que yo creo que no funciona en nuestro país. Esto es lo mismo para mí que los sistemas políticos. Podemos copiar sistemas políticos de muchas partes del mundo. Podemos decir, oye, los sistemas políticos y los modelos presidenciales o de democracia funcionan perfecto en determinadas partes del mundo, pero si yo lo implemento acá, no calza, me queda mal el traje. Entonces, no creo que sea tan fácil como mirar para el lado y decir, ¿sabe qué? Ellos lo hicieron y les funcionó, entonces tenemos que hacerlo nosotros. No creo que sea la realidad de nosotros. Gracias, José Leonel. Pregunta, Felipe, te quiero hacer la siguiente pregunta y que tiene bastante relación a lo que se ha ido comentando. En cuanto al financiamiento del sector agrícola, ¿qué es lo que está pasando actualmente y cómo ve el escenario si se aprueba el texto constitucional? A ver, yo personalmente, vuelvo a insistir, estamos trabajando muy de la mano con varios bancos. No veo que la banca tenga claridad de cómo le va a afectar la garantía, cómo va a afectar en el patrimonio de los agricultores. Y lo que yo veo es que eso va a ser muy, muy afectado y posiblemente no va a existir las mismas condiciones para conseguir financiamiento como había en el pasado. Dicho lo anterior, esta adaptación depende mucho de diferentes instituciones. O sea, la banca va a tener que adaptarse. Qué tan rápido se adapte va a ser justamente lo que va a permitir seguir avanzando con capital de trabajo y crédito, pero
pero van a tener que cambiar normas internas muy fuertes, van a tener que asumir pérdidas de inversiones muy fuertes también, y yo creo que en este caso va a ser difícil manejar los capitales de trabajo que teníamos antiguamente. Ahora, eso es opinión personal porque todavía no pasa, ¿ya, Matías? Pero sí, yo creo que esto se viene más difícil de aquí en adelante. Muchas gracias, Felipe. Mario, una pregunta. Al mirar, ¿no es cierto?, las normas respecto al régimen jurídico del agua, la semilla y restitución de las tierras, ¿consideras que está en riesgo la iniciativa privada y por ello la producción de alimentos para la población? Mira, al igual como dijo Felipe, no es nuestra intención ser alarmista. Nosotros como gremio tenemos muy claro de que vamos a seguir produciendo semillas, de que vamos a seguir abasteciendo la agricultura chilena, pero para eso tenemos que trabajar muy fuerte. Como dije al principio, este es un proceso que no termina con el 4 de septiembre. Es un proceso que sigue por muchos años más. Y en ese sentido, los gremios vamos a tener que tener una función, yo creo, muy protagonista en términos de asegurarle a la población chilena de que los vamos a seguir abasteciendo. Ahora, obviamente, en relación a tu pregunta y para no eludirla, esta no es una constitución que incentive la iniciativa privada, esta no es una constitución en la cual se destaquen elementos como, por ejemplo, algunos que echamos de menos nosotros, ciencia y tecnología, que son los dos elementos focales y fundamentales del progreso de la agricultura en el mundo hoy día, ¿no es cierto? Están referidos en el artículo, por ahí lo tenía a mano, digamos, no se me fue, pero básicamente mencionan a la ciencia y tecnología como elementos que tienen que estar al servicio de la sintiencia de los animales, de los derechos de la naturaleza y algunos otros. Y no se pone a la ciencia y a la tecnología como elemento de progreso para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces yo creo que esos son elementos que obviamente tenemos que considerar al momento de cómo seguir trabajando hacia adelante y cómo es la evaluación de cada uno de nosotros respecto de este texto. Bueno, muchas gracias, Mario. Sebastián, te quiero hacer una pregunta que le hace Ricardo Erice, te la transmito acá. Ricardo dice, pensando en la integración de la agricultura, ¿cuáles creen ustedes que son los efectos que se podrían dar a socios estratégicos que apoyan a la cadena productiva y que requieren de agua para sus procesos, entre ellos empacadoras, frigoríficos, en cuanto a la inversión en activos, operación y garantía a terceros? O sea, excelente pregunta la de Ricardo, porque uno tendería a pensar que el efecto es exclusivamente el que produce por esta incertidumbre. Pero toda la industria asociada a la producción se va a ver obviamente afectada. Al haber menos inversión en producción, al decaer entonces la actividad productiva desde su origen, desde la semilla en adelante, es evidente que se va a ver absoluta y totalmente afectada también. En el fondo, no es ajeno a la situación que hoy día se está viviendo por los productores, por quienes producen los alimentos. Entonces, desde esa perspectiva, claramente también va a verse afectado por la disminución de la actividad. Eso desde la perspectiva del trabajo. Y evidentemente que ellos también, las entidades financieras, también van a mirar con ojos, los comités de riesgo también van a mirar con ojos distintos a toda esta industria que está asociada a la agricultura. Pero bueno, considerando el tiempo, Matías, yo quiero dar como un comentario, para cerrando un poco la exposición, en el fondo mía. Yo quiero plantear directamente, independientemente de la posición ideológica que hoy día tenemos cada uno de nosotros, y de la opinión que tuvimos en este plebiscito de entrada, absolutamente válido en cuanto a aprobar o rechazar en su inicio, el proyecto constitucional que hoy día tenemos frente a los ojos es mal, no es bueno, y no permite un desarrollo de la actividad en este país. Eso no nos hemos hablado nada de los temas laborales, de la negociación por ramas, no hemos hablado de la situación inmobiliaria, en fin, hay otra arista, nos hemos centrado en la cadena alimenticia.
Y desde esa perspectiva, yo creo que es un mal proyecto y que no sería bueno para Chile que se aprobara el mismo. Y adicionalmente, mi recomendación, porque también me han escrito por los chats, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el fondo yo creo que lo clave en el evento de ganar la opción del apruebo y de hacerse parte de nuestras vías, este proyecto constitucional, es clave hacer balances hídricos para poder saber nosotros cuánto realmente ocupamos, de manera que de cara a estos consejos de cuenca podamos mantener al menos nuestros caudales y metros cúbicos anualizados para poder regar. Eso es clave. El que no lo hace, tenemos 6 meses. La Dirección General de Agua, aprobación de esta Constitución, tiene 6 meses para que la zona con restricción hídrica, que es de la tercera a la séptima región, por supuesto, puedan comenzar a hacer distribuciones de aguas superficiales y subterráneas. Eso hay que trabajarlo desde ya y de manera importante y clave para mantener esa actividad. Que no lo hace, realmente no está entendiendo cuál es la situación actual que nosotros tenemos. Eso. Oye, bueno, Por mi Sebastián, parte. quiero agradecer a los panelistas el día de hoy, a Mario Schindler de AMPROS, a Felipe Martín de MAS Recursos Naturales, a ti, a José Ojeda, ¿no es cierto?, socios de Araya y Compañía. Bueno, y en representación de Araya y Compañía, agradecerle a todos ustedes que han participado en este webinar, conversatorio, ¿no es cierto?, sobre la nueva Constitución. Y bueno, yo creo que todos nos vamos con un poco, con cierta pesadumbre, ¿no es cierto?, con respecto a este proyecto, y yo creo que nuestra obligación sin duda es poder tratar de actuar y transmitir a toda la gente que está en esta industria sobre las consecuencias que puede traer, digamos, la aprobación de este texto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos volveremos a ver en otros webinars organizados por nuestra oficina. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.